Especial. Por estos días estamos en una serie muy especial, Mujeres de Dios. Y nuestro tema hoy tiene que ver con la historia de Ana. Vamos a estudiar un poco la historia de esta mujer que en sus días vivió una situación complicada porque ella se casó con un hombre que la amaba mucho, pero descubrió después de un tiempo que era estéril y su esposo tenía otra mujer. Entonces esta rival la provocaba, la humillaba, porque Ana no podía tener hijos. Y esta historia se relaciona mucho contigo y conmigo porque nosotros también enfrentamos nuestras dificultades y situaciones y muchas veces también las personas se ríen de eso. Pero quiero decirte que el mismo Dios que escuchó la súplica, el clamor de Ana, es el mismo Dios que hoy está dispuesto a escucharte y a darte el milagro que tanto necesitas. Así que bienvenidos, bienvenidas todos nuestros hermanos, amigos, amigas, aquí a este programa donde fue diseñado para que nos apoyemos juntamente en esta caminata en la que tú y yo vamos rumbo al reino de los cielos. Así que quiero invitarte para que abras tu Biblia conmigo aquí en el libro de Primera de Samuel. Por aquí está la mía ya abierta en el primer capítulo del libro Primera de Samuel. Vamos hoy a movernos entre el capítulo 1 y el capítulo 2 de Primera de Samuel. Así que vamos a estudiar esa oración que Ana le hizo a Dios, el voto que hizo y su cántico de gratitud una vez que Dios le concedió lo que ella estaba pidiendo. Quiero invitarte para que ores conmigo en este momento. Vamos a orar. Oremos. Amoroso Dios y buen Padre, bendito y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. En esta hora, Señor, te agradecemos por la oportunidad de estudiar tu palabra y queremos pedirte, Padre, que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para la comprensión y la aceptación del mensaje de tu palabra para todos nosotros en este momento. Bendícenos, Señor, háblanos de manera clara y poderosa en esta hora. Bendice a todos nuestros amigos, amigas que gentilmente se conectan para escuchar también tu palabra. Quédate con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos entonces. Gracias, amigo, amiga, por haber orado conmigo. Vamos a estudiar entonces ahora la oración de Ana y el voto que ella hizo. Aquí en Primera de Samuel, en el capítulo 1, vamos a leer los versículos del 9 al 11. Lea conmigo, Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 11, dice: Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Hizo un voto a Dios diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces vemos aquí, en estos versículos que acabamos de leer, esa oración de Ana. Y después que ella ora a Dios, Ana también hace un voto que también le hace al Señor.
Las personas que les gusta viajar a esos lugares bíblicos que la palabra de Dios menciona, cuando llegan al Silo, como menciona aquí el texto que te acabo de leer, Silo fue la primera capital del pueblo de Dios. ¿Tú te acuerdas que cuando Dios llama a Moisés, verdad? Dios cumple la misión, llamó a Moisés, Moisés, dirigido por Dios, sacó al pueblo de Israel de Egipto, y Moisés con el pueblo de Israel viajaron por el desierto 40 años. Cuando llegan allí a las fronteras de la tierra prometida, la tierra de Canaán, entonces Dios le da la noticia a Moisés de que él no entraría a la tierra, sino que moriría. Moisés, Dios lo llamaba ahora para descansar. Así que Moisés muere y entonces quien lo sucede es Josué. Y Moisés había estado preparando a Josué para ese cargo importante. Entonces es Josué quien cruza el río Jordán, ¿verdad? Es Josué quien entra en la tierra prometida con el pueblo. Y fue Josué quien enfrentó ese primer gran desafío de conquistar Jericó. Fue Josué el protagonista donde Dios intervino derribando las murallas de Jericó. El pueblo de Israel invadió la ciudad y allí se obtuvo una gran victoria. Ahora el pueblo de Israel, ya estando en la tierra prometida, en Canaán, entonces fue establecido ese santuario portátil que Moisés había construido y fue construido allí en una ciudad vecina llamada Silo. Y Silo llegó a ser la primera capital del pueblo de Dios. Cuando las personas que les gusta visitar esos lugares bíblicos llegan allí a Silo, ellos que han leído la Biblia, la palabra de Dios, ellos se acuerdan que por allí anduvo Ana. Fue allí en ese lugar donde Ana oró a Dios. Por allí también creció el niño Samuel, el hijo de Ana. Entonces ellos, al recordar todo esto, al estar allí en Silo, ellos se sienten muy emocionados de recordar cómo ahí está esa tierra bíblica por donde Ana y Samuel anduvieron. Hoy vamos a estudiar un poco más la historia de Ana. ¿Qué hizo esta? Ella hizo esta oración y fue visto también que además de la oración que hizo, también hizo un voto. Entonces, desde el principio del mundo, todas las mujeres crecieron con el sueño de encontrar un buen esposo, un hombre que la amara, que la respetara, que la valorara y también pues que les concediese la alegría de ser madre. Y Ana tenía también ese sueño. Ana era una joven y encontramos que en la historia de Ana, aquí en los capítulos 1 y 2 de Primera de Samuel, Ana, a pesar de haber vivido en un contexto diferente al nuestro, ella tenía su sueño de mujer. Dios le permitió tener un buen esposo. Este esposo la amaba mucho. El nombre de él fue Elcana. Elcana fue un buen esposo para con Ana. Y Ana se sentía que su sueño estaba realizado. Dios le había concedido un buen esposo, un hombre que la amaba, que la respetaba. Así que Ana soñaba con tener hijos, porque el sueño de toda mujer que se casa es tener hijos. Y la Biblia nos presenta una situación muy delicada. ¿Cuál es? Tiene que ver con la poligamia. Elcana, el esposo de Ana, tenía otra mujer y esta mujer se llamaba Penina. La Biblia nunca
permitió la poligamia. La poligamia fue tolerada, pero nunca fue permitida por Dios. Nosotros cuando estudiamos la Biblia vemos que varios hombres de Dios tuvieron más de una mujer y todos los hombres de la Biblia que practicaron la poligamia en sus días cosecharon consecuencias amargas por causa de la poligamia. Dios nunca aprobó la poligamia y por supuesto tampoco la aprobaría con Elcana. Pero aún así, Elcana fue un buen esposo con Ana. Después de algún tiempo de Ana estar casada, ella se sorprende al darse cuenta que es estéril. Y ahora, ¿qué podía hacer Ana con esa condición de ser estéril? El sueño de Ana de ser madre, tener una linda familia, estaba yéndose aguas hacia abajo. Entonces Ana, además de sufrir esa presión que le causaba este detalle de ser estéril, de no poder tener hijos, también había otro factor que afligía la vida de Ana, y era la opresión que más causaba dolor en su corazón. Era su rival, la otra mujer que su esposo tenía, Penina. Penina le había dado hijos a Elcana, y Penina provocaba a Ana cada vez que tenía la oportunidad, la provocaba, la humillaba. Y este factor traía mucho dolor y mucha opresión al corazón de Ana. Así que esa situación de Ana de ser estéril, de tener una rival que le había dado hijos a su esposo, todo esto traía un gran sufrimiento al corazón de Ana. Y un día, como de costumbre, Elcana con sus dos esposas, Ana y Penina, subieron al templo a adorar a Dios. Ana comprendía muy bien que Dios conocía el deseo que había en su corazón. Así que Ana, cuando llegan allí al templo, el texto que te acabo de leer, ella abrió su corazón a Dios, podemos decir, rasgó su corazón delante de Dios. Y el texto nos dice que Ana, con amargura de alma, oró a Dios. Lloró abundantemente y en su oración Ana suplicó que Dios la bendijese y le concediese un hijo. Esa fue la oración de Ana. Y sabes, el deseo de Ana era intenso, su clamor por esta petición, ella lo hacía consecutivamente delante de Dios. Y tanto era su deseo, la intensidad de este pedido, de este clamor que le hacía a Dios, que Ana le hace un voto a Dios también. Ana le dice: Señor, mi Dios, si tú atiendes mi clamor, si me das lo que te estoy pidiendo, si me das un hijo varón, este hijo varón te lo voy a devolver, será tuyo, mi Dios. Y lo voy a traer aquí al templo para que te sirva, lo voy a dedicar a ti, mi Dios, todos los días de su vida, y sobre su cabeza no pasará navaja. Entonces, Ana no solamente oró a Dios pidiéndole que le concediese un hijo, sino que también Ana hizo este voto: Señor, si tú me concedes un hijo varón, será tuyo, Señor. Ese fue el voto y la oración que Ana hizo. Queremos por aquí saludar a nuestros hermanos, hermanas y amigos que gentilmente se conectan. Morena del Rosario nos dice: buenos días, mis hermanos y hermanas, Dios los bendiga, feliz día para todos. Amén. Muchas gracias, Morena, por conectarte, gracias por tus saludos. El Señor también te bendiga ricamente. Saludamos también por aquí a María Gutiérrez. Nos dice: buenos días, bendiciones, mis hermanos. Gracias, María, también por tus saludos. El Señor te bendiga ricamente. Estela Montoya
desde Medellín, nos dice feliz y bendecido día. Dios le bendiga, hermano Nelson. Un saludo para todo el equipo de trabajo. Muchas gracias, Estela, por tus saludos. El Señor también te bendiga ricamente. Saludamos también a María Nubia Mazo, nos dice, buenos días, mi Dios me los bendiga. Amén. Qué lindo, Dios te bendiga también, María Nubia. Gracias por conectarse esta mañana. Estamos hoy estudiando Mujeres de Dios. Estamos en esa serie especial por estos días, Mujeres de Dios. Hoy estamos estudiando un poco la historia de Ana. Entonces allí Ana hace esa oración a Dios. Ella no la hizo una vez, ella ya venía haciéndola muchas veces. Ana era constante en ese pedido que le hacía a Dios. Y además de orar, Ana hace un voto a Dios de que el hijo que Dios le diese, ella se lo iba a devolver. Sería para él, para que le sirviera todos los días de su vida. ¿Sabes, Ana? Además de ser una mujer de oración constante, fervorosa, Ana también era una mujer de fe. Ana tenía mucha fe en Dios. Ana creía que Dios podía cambiar su historia. Sí. Amigo, amiga, ¿qué historia tú estás viviendo hoy? ¿Cuáles son los factores que traen dolor y aflicción a tu corazón? Debemos ser como Ana. Ana creía, tenía mucha fe en Dios, que Dios tenía el poder para cambiar su historia. Y tú también, conmigo, debemos creer en ese mismo Dios en el cual Ana creyó. Porque Dios tiene el poder también hoy para cambiar tu historia. Y es eso lo lindo de la historia de hoy, porque esta historia de hoy nos enseña la manera como tú y yo debemos proceder ante las circunstancias adversas, ante las dificultades que tenemos en la vida. Así que por eso Ana, cuando llegó al templo, ahí registra la palabra, el texto que leímos ahorita, ella oró a Dios. Ella le pidió a Dios un hijo varón. Y en agradecimiento a esa atención, a que Dios atendiese su clamor, su pedido, ella devolvería ese hijo a Dios para que le sirviera, y el niño crecería en el santuario, allí en Silo. Así que Dios bondadosamente oyó el clamor de Ana. Y conocemos la historia, ¿no? Porque en el año siguiente, Ana tenía un hijo varón en sus brazos. Qué lindo. Dios contestó la oración de Ana. Y sabes, a este hijo varón que Dios le dio a Ana, Ana le colocó el nombre de Samuel. ¿Sabe qué significa Samuel? Dios me oyó. Eso significa Samuel. Dios me oyó. Entonces Ana colocó ese lindo nombre a su hijito, Samuel, porque Dios había oído su oración. Dios me oyó, por eso Ana le colocó ese nombre de Samuel. Sabes, amigo, amiga, esta historia de Ana tiene para todos nosotros lecciones preciosas. Y una de ellas que podemos decir es que Dios está dispuesto a oír también tus oraciones. Claro que sí. Dios no solamente quiere oír tus oraciones, Dios también quiere contestarlas, quiere darte lo que necesitas, porque Dios es maravilloso. Nosotros queremos algo, le pedimos a Dios por algo, pero a veces no oramos con tanta intensidad como lo hizo Ana. Nosotros no debemos acostumbrarnos a pedirle a Dios una vez. Cuando tú realmente quieres algo, y eso lo aprendemos con Ana, porque Ana lo hacía año tras año, vez tras vez. Ana hacía ese pedido a Dios.
La Biblia no nos dice, no nos informa cuánto tiempo Ana duró pidiéndole a Dios esto. Pero eso sí, fueron varios años que Ana vivió ese factor donde era provocada y humillada por su rival, por la esposa rival que el Cana tenía, por Penina. Pero ella no desmayó. Ella fue constante en la oración. Y eso también tenemos que aprenderlo con esta historia de Ana. Cuando tú quieres algo, tú no puedes desmayar cuando lo hayas hecho 7, 8 o tal vez 10 veces, ¿no? Debemos orar por eso que deseamos, pero debemos ser constantes, o sea, no desmayar. Por ejemplo, si tú quieres un buen matrimonio, ¿cuántas veces oras a Dios por eso? Si quieres que Dios te presente un buen esposo, una buena esposa, un hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Cuántas veces oras por eso? Eh, Hay jóvenes que anhelan entrar a la universidad, estudiar la carrera de sus sueños. Apreciado joven, amigo, amiga, ¿cuántas veces oras a Dios por eso? Hay personas que quieren tener un buen empleo. ¿Cuántas veces oras a Dios por eso? Y cuando las personas sacan cuenta, perciben que en realidad han orado muy poco por eso que desean realmente. Quieren que Dios les conceda, pero oran poco por eso. Y yo tengo un pedido a Dios, te abro aquí mi corazón. Está en Lucas 11:13, te dejo allí la tarea. Y ese es mi pedido a Dios de todos los días. Te comento un poco. Vivimos en el tiempo de la lluvia tardía del Espíritu Santo. Dios inició su obra con poder en Pentecostés. El Espíritu de Dios vino sobre los apóstoles y ellos pudieron predicar con poder el mensaje que conocían. Hoy, la obra de Dios, para cumplir la misión de Dios en estos tiempos finales, necesitamos la lluvia tardía del Espíritu Santo. Y ese es mi pedido y agradezco que me ayudes a orar por eso, porque uno debe ser constante en los pedidos a Dios. Así que muchas veces las personas le están pidiendo a Dios algo, pero comentan que oran poco por lo que realmente desean que Dios les conceda. Pero con Ana no. Ana era diferente. Ana insistía todos los días, como dice el texto que leímos, con amargura de alma, hasta que el Señor le oyó y le concedió lo que ella estaba pidiendo. Así que Ana cuidó a su hijito Samuel hasta que Samuel tuvo la edad de 3 años. 3 años. Y a los 3 años, Ana dejó de darle el seno y se levantó de allí donde vivía y se fue para Silo, a donde estaba el templo, el santuario de Dios. Y allí llevó a Samuel a la casa de Dios. Y entonces allí lo entregó al sacerdote a la edad de 3 años. Y es inspirador la manera como Ana procedió. Es inspirador. Es un ejemplo, Ana es un ejemplo de mujer de oración. No solamente de orar algunas veces, sino que Ana es un ejemplo de mujer de oración perseverante. Y es eso lo que quiero comentarte. Oración perseverante, persistente, agradecida. Ana fue humilde y fue una mujer también de mucha fe. Ana no permitió que las palabras negativas
de su rival, eh, y las humillaciones también fueran superiores a la fe que tenía en Dios. Sí. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿será que usted y yo nos soportaríamos lo que Ana soportó por tantos años? La Biblia no nos dice, pero fue por varios años que Ana soportó toda esa situación de provocaciones por su esposa rival, humillaciones, y ella soportó todo esto con, siendo fiel al Señor. Así que la fe y la obediencia de Ana fueron maravillosas. Ella soportó todo esto confiando en el Señor. Y la pregunta también que debemos hacernos es, ¿será que nuestra fe y nuestra obediencia a Dios son suficientes para confiar de que Dios es el Dios de lo imposible? Nosotros humanamente, a veces el milagro que necesitamos podemos decir, esto es imposible para mí que ocurra, pero Dios es el Dios de lo imposible. Así que esta primera parte de esta historia de Ana, ¿verdad? Tenemos que aprender que ella fue perseverante, insistente en ese clamor a Dios, que le concediera esa bendición y el milagro ocurrió. Y cuando Ana recibió el milagro de las manos de Dios, ella hizo una linda oración en forma de cántico. Los labios de Ana se abrieron en palabras venidas del corazón para que las mujeres de todos los tiempos, para que todos nosotros podamos apreciar y aprender y también imitar. Mira, quiero leerte este texto para que nos coloquemos en los zapatos de Ana en sus días. Primera de Samuel 1:6. Su rival, Penina, la provocaba, la irritaba, la hacía enojar, la entristecía, la humillaba, porque Jehová Dios no le había concedido tener hijos. Mira cuántos adjetivos aquí, Primera de Samuel 1:6 tiene. Su rival, ¿verdad? La provocaba, la irritaba, la enojaba, la entristecía, la humillaba, porque Jehová Dios no le había concedido tener hijos. ¿Cuánto tiempo eso pasó? ¿Cuántos años Ana soportó ese dolor, ese sufrimiento en su corazón? ¿Cuánto tiempo tú llevas también, verdad? Tu corazón está triste por una situación que enfrentas. Eh, a veces no te da ganas de vivir. Pero el mismo Dios que veía la situación de Ana es el mismo Dios que también ve tu situación. Así que viendo esto que Ana vivía, podemos apreciar o ver mejor ese cántico de gratitud que Ana eleva a Dios una vez que el Señor le ha concedido a su hijo Samuel. ¿Dónde está ese cántico? Está aquí volteando la página. Primera de Samuel capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 10. El cántico de Ana aparece aquí en mi Biblia. Primera de Samuel 2, del 1 al 10. Dice, Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como tú, mi Dios, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan,
y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová quita y da vida. Nuestro Dios hace descender al Seol, pero también hace levantar. Jehová empobrece, pero también enriquece. Nuestro Dios abate y enaltece. Verso 8. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Nuestro Dios guarda los pies de sus santos, mas los limpios perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Dios dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Qué hermoso cántico el de Ana. La gracia de Dios vino sobre Ana. Sus labios se abrieron para agradecer a Dios por ese maravilloso milagro que Dios le estaba concediendo. Los labios de Ana se abrieron para alabar a Dios. Así que cuando uno lee este cántico, nosotros también podemos, en la medida de lo que Dios ha hecho con nosotros, podemos pedir a Dios el Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Y podemos entonar también estas palabras siendo acomodadas como el Espíritu de Dios te indique, y abrir tus labios también en gratitud a Dios. ¿Sabe? Este cántico de Ana nos invita a que usted y yo debemos reflexionar en los atributos y las acciones de Dios. Mire lo que Ana menciona en el cántico. En cada acontecimiento y dificultad de tu vida, Dios nos invita a que no te concentres en las dificultades que enfrentas, sino que te concentres en la persona de Dios. Concéntrate en Dios, en su poder, y no en las dificultades que estás atravesando. También Ana, a través de este cántico, nos invita a que tengamos confianza en la sabiduría de Dios, en su soberanía, y que descansemos con la seguridad que Dios tiene el control de todo lo que sucede en tu vida. Claro que sí, Dios tiene ese control de todo lo que sucede en tu vida. Así que es reconfortante ver que Ana adquirió tal madurez espiritual en su relación con Dios. Y también nosotros tenemos que reconocer que no fue fácil para Ana dejar a su hijito allí en el santuario a la edad de 3 años. Pero ella había hecho el voto con Dios: Señor, si tú me concedes un hijo varón, lo dedicaré a ti. Será para ti, Señor, y te servirá todos los días de tu vida. Así que Ana lo hizo, ella cumplió también ese voto que le había prometido a Dios. Y Ana iba una vez por año al santuario. Y cada vez que iba, Ana le llevaba un regalo a su hijito Samuel, mientras Samuel crecía. Vamos a leerlo aquí, en los versículos 18 y 19 del capítulo 2 de Primera de Samuel. Dice Primera de Samuel 2:18. El joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Qué lindo, ¿no? Verso 19. Su madre le hacía una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado.
Entonces, cada año Ana iba allí al templo y dice la palabra que el niño Samuel ministraba delante de Dios. ¡Qué extraordinario! El niño Samuel vestía un efod de lino. Su madre le hacía esa túnica con tanto amor, de manera tan especial. Y cada año que Ana con su esposo subían allí a Silo, donde estaba el santuario, ella venía y le daba esa túnica nueva cada año. Una manera de decirle, hijo, te amo. Eres el amor de mis amores. Pero Ana estaba cumpliendo el voto que le había hecho a Dios. Y con toda seguridad, la paz que excede a todo conocimiento hizo que Ana venciera las dificultades y glorificara a Dios por haber oído su oración. Y Ana, al actuar así, de entregar a su hijito de tan solo 3 años, e ir cada año allí a adorar a Dios y llevarle una túnica a su hijito, ¿qué hizo Dios? ¿Sabes? Dios le concedió a Ana tener otros hijos. Ana tuvo 5 hijos más después de Samuel. Tuvo 3 hijos varones y 2 hijas. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y mientras ella tenía estos hijos, Samuel crecía delante de Dios. Qué lindas cosas nos esperan en el reino de los cielos, amigo, amiga, porque si por la gracia de Dios llegamos al cielo, tú y yo, qué hermoso será hablar con todos estos personajes que aquí solo podemos estudiar un poquito de sus historias que Dios dejó registrada aquí en su palabra, pero qué maravilloso y qué extraordinario será poder hablar con ellos, escuchar la historia completa, ¿no? Con todos sus detalles. Por eso es que Dios nos va a dar 1000 años para descansar en el reino de los cielos, como lo dice Apocalipsis 20. 1000 años. Dios sabe las batallas. Dios conoce las dificultades, las circunstancias adversas que enfrentas hoy. Sí. Dios sabe que no es fácil estar en una tierra manchada por el pecado. Pero has hecho bien en abrirle tu corazón a Dios. Has hecho bien en aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Permanezca, siga fiel a Dios, porque Él está trabajando constantemente a tu favor para que tengas un final feliz. Claro que sí. Queremos por aquí saludar a nuestros amigos y hermanas que gentilmente han venido conectándose. Saludamos por aquí a Yoharis Arrieta, nos dice hermanos y amigos, buenos días, Dios les bendiga grandemente en este nuevo día. Gracias, Yoharis, por tu saludo. El Señor también te bendiga ricamente. Así que cuando Ana, al actuar así, Dios le concedió otros hijos. Y esto fue maravilloso, esta historia de Ana. Por eso, amigo, amiga, la situación que tú enfrentas puede ser totalmente diferente a la que Ana enfrentó en sus días. Puede ser que es otro motivo el que está quitando la paz de tu corazón. Es otro motivo que está quitando la alegría, la esperanza y la motivación y tal vez aún la voluntad de vivir. Ana era una mujer como usted y como yo. La diferencia puede estar en la forma como usted y yo enfrentamos las dificultades en la presencia de Dios hoy. La Biblia, encontramos en la Biblia diferentes clases de oraciones que fueron respondidas por Dios. Hombres de Dios, mujeres de Dios, elevaron sus plegarias al Señor y Dios les respondió. Y podemos hoy comprobar a través de la historia de Ana que es evidente el poder de la oración.
La historia de Ana enseña que esperar en Dios por algo vale la pena. Sí. La verdad es que Dios puede usar la espera para producir una bendición en la vida de sus hijos, cuando estos permanecen fieles. Por eso, amigo, amiga, la espera es una oportunidad en las manos de Dios para desarrollar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Tú no pierdes por esperar en Dios. Tú no pierdes por confiar en Dios. Por eso, seamos como Ana. Confíe en Dios. Camine con Dios. Y esta es la lección de la historia de Ana. Por eso, amigo, amiga, independientemente de cuál sea tu situación, cuál es el milagro que tú estás necesitando hoy que Dios realice en tu vida, quiero decirte que así como Dios estaba cerca de Ana, veía sus aflicciones, veía su dolor de corazón, Dios también está ahí, muy cerca de ti. Y Dios puede responder tu clamor, tu pedido. Dios puede, tiene el poder hoy también de realizar el milagro que tanto le has estado pidiendo a Dios, que tanto necesitas. ¿Cuál es el milagro que tú necesitas? ¿Cuál es el milagro que traería mucha paz y mucha felicidad a tu corazón? ¿Cuál es? Aprendemos con la historia de Ana que Dios desea que seas un hombre, una mujer de oración. Aprendemos con Ana a través de su historia que debemos orar constante y fervorosamente por algo que queremos. Lo más lindo que tienes en esta tierra después de Dios es tu familia. Y debes orar constantemente y fervorosamente por tu familia, por tus hijos, si los tienes. Debes ser un hombre, una mujer como Ana, que las palabras que salgan de tus labios deben salir con mucha fe. Tú debes cada día arrodillarte delante de Dios. El cielo, cuando tú clamas, cuando tú oras con fervor, con fe, de manera perseverante, insistente, el cielo será movido a través de tus ardientes oraciones en favor de tu casa, en favor de tu hogar, en favor de tu familia. Solamente así, cuando somos constantes en la oración, fervorosos en la oración, solamente así podemos alcanzar bendiciones sin medida que vienen de nuestro Señor Jesucristo. Ana es un ejemplo para todos nosotros de oración, de confianza y entrega. Sí. A través de esta historia, Dios quiere que tú seas una mujer como lo fue Ana, una mujer de oración, de confianza y de entrega, que a pesar de las circunstancias que enfrentan, las dificultades, no te centres en ella. Mira a Dios. Miras el poder que Dios tiene para concederte el milagro que necesitas. ¿Cuál es el milagro, amigo, amiga, que tú necesitas hoy que Dios haga en tu vida? ¿Cuál es ese milagro? Y así como Dios realizó el milagro en la vida de Ana, Dios puede también hacer ese milagro en tu vida. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Hacer simplemente lo que Ana hizo, creer y esperar y confiar en Dios. Por eso, amigo, amiga, a través de este estudio eh, que Dios nos permite tener hoy, debemos aprovechar este momento para orar a Dios. Si tú ves a bien, puedes colocar allí en el chat de YouTube qué milagro quieres que Dios haga en tu vida. ¿Cuál es el milagro que necesitas? ¿Cuál es tu necesidad hoy?
y podemos aquí juntos interceder por ese pedido, si lo ves a bien y lo quieres colocar allí. Entonces vamos a orar a Dios, vamos a orar a Dios porque mientras estemos en esta tierra, tú y yo necesitamos esos milagros de las manos de Dios. Vamos a orar para que Dios nos ayude a comprender su voluntad para nuestras vidas. Vamos a orar para que Dios opere en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y vamos a orar para que Dios nos ayude a ser personas como Ana, hombres y mujeres de oración, que confiemos completamente en la solución que Dios puede darnos ante nuestras necesidades. Así que, apreciado amigo, apreciada amiga, quiero invitarte para que podamos agradecer a Dios y también podamos pedirle a Dios por los milagros que tanto necesitamos. Ore conmigo. Santo Dios y buen Padre, bendito y alabado sea tu nombre. Señor, agradecidos por esta historia maravillosa que dejaste aquí en las Sagradas Escrituras, de cómo Ana, a pesar del tiempo que sufrió por esa situación que vivía, de ser estéril, de cómo su rival la afligía cada día, la perturbaba, la humillaba por esa situación que ella vivía. Pero a pesar de todo eso, ella no dejó de confiar en ti. Ella siguió clamando a ti, Señor, y finalmente tú le concediste el milagro que ella tanto necesitaba en su vida. Por eso hoy, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a ser como Ana, que podamos ser perseverantes, constantes en la oración, que no te pidamos una, dos o hasta 7 o 10 veces algo, sino que podamos ser perseverantes cada día hasta que finalmente tú nos concedas, Señor, de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad, lo que estamos necesitando en nuestra vida, en nuestra familia. Señor, aquí hay amigos, amigas que con toda seguridad, como este servidor, necesitan un milagro de tus manos. Por eso, Señor, colocamos cada vida que está conectada aquí en tus santas manos. Para que tú, Señor, operes los milagros que cada uno de nosotros necesitamos. Porque mientras estemos en este mundo, Señor, cuánto te necesitamos. Por eso, Señor, atiende el clamor, la oración de cada uno de tus hijos que allí, desde el silencio de su mente, están clamando a ti por ese milagro en esta hora. Muchas gracias, Señor, por ser nuestro Dios, nuestro amigo y nuestro ayudador en esta tierra. Gracias por escucharnos, gracias por respondernos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigo, muchas gracias por tu compañía, por tu gentileza, por estar aquí conectado juntos estudiando la palabra de Dios. Este programa se hace con el patrocinio de la Fundación Christ, representada legalmente por Edwin Durán. En la dirección general y controles, Darwin Patiño. En la producción, Albeniz Mercado. Te espero por aquí nuevamente mañana a las 10 en punto para seguir estudiando y conociendo la voluntad de Dios para nuestras vidas. Te mando un grande abrazo a la distancia y la paz de Dios sea contigo. Amén. Amén. Temas que inspiran y guían con amor. La escuela te acompaña.